Es una petición hecha con carácter de urgencia, por eso la hacemos pública además, porque el daño que se le va a causar al erario público, es decir, a todos los ciudadanos, en este momento ya entre lo que se ha declarado y lo que se ha solicitado ya alcanza los 620 millones de balboas. Es decir, los ciudadanos vamos con nuestros impuestos, a financiar 620 millones de balboas que solo van a beneficiar a los empresarios que compren los instrumentos de crédito fiscal. Es decir, la inversión les va a salir absolutamente gratis y en cambio el erario público va a dejar de percibir 620 millones de momento, que puede ser mucho más, lo que significa, pueden imaginarse lo que se puede hacer en escuelas, hospitales, carreteras, etcétera, ¿no? Esta es una situación realmente muy extraña. La ley, además, 789, que fue promulgada, no sancionada todavía, por suerte, para modificar esa ley 122 del 2019, se hizo porque esa ley 122 generó mucha polémica, porque es la ley que otorga el 100% de desgravación fiscal a la inversión. Se hace entonces se hace una modificación de esa ley y esa modificación es la ley 789, que en efecto rebaja, nos parece de todas formas insostenible, la bonificación fiscal al 60%, que es una barbaridad, pero deja vivas las solicitudes que hasta ese momento se hayan hecho y que serían beneficiadas con el 100% de la inversión. Esto ha sido un movimiento espontáneo, no planificado, pero que expresa la preocupación, ¿verdad?, de los ciudadanos que has leído, entre ellos también otros como la socióloga Juana Camargo, dirigente del Espacio de Encuentro de Mujeres, organización feminista muy importante, o la de Hernando Franco Muñoz, decano de la Facultad de Derecho, y Enoc Adame, catedrático de Sociología de la Universidad de Panamá. Todas estas personas han mostrado su preocupación, todas estas personas han firmado, son, tal como tú has dicho, variopintas, hay ecologistas, urbanistas, abogados, sociólogos, ciudadanos, en fin, toda clase de personas muy preocupadas porque el daño puede ser realmente muy grave. Y queremos solicitar con todo respeto, públicamente, porque es nuestro derecho ciudadano, que esa ley no sea sancionada. Es más, esa ley está, la 122, está impugnada por inconstitucional, y el Procurador General de la Nación estuvo de acuerdo en ello. Por lo tanto, la ley 789 es una especie de escape a la inconstitucionalidad que no lo logra, sigue siendo inconstitucional. Pero nos preocupa que se utilicen este tipo de métodos. Eso quería preguntar, Stout. Al pedir que no se sancione el proyecto de ley 789, ¿no quedaría vigente el anterior, el que concede el 100%? ¿Cuál se supone que sea la estrategia en este caso? Sí. Bueno, si no se sanciona, la Corte tendrá que decidir sobre la inconstitucionalidad del 122. Es decir, ustedes lo que quieren es que la Corte lo declare inconstitucional. Exactamente, es que hay presentado una impugnación inconstitucional ante la Corte por el 122, contra el 122. Y lo que no queremos es que se vaya a declarar que ya está insubsistente porque se ha aprobado otro y habría que otra vez volver a presentar otro recurso, etcétera, ¿no? Es decir, este tipo de triquiñuelas son las que pedimos que no se materialicen.
primero, volvemos al fondo del asunto. Es que el otorgar créditos fiscales por el 100% de la inversión, es decirle a los ciudadanos, es decirnos a todos nosotros, señores, pongan su dinero de sus impuestos para financiar a estos señores y ellos van a ser los únicos beneficiarios de este incentivo. Don Monchi, Sabrina Bacal se suma. Sabrina, buenos días. Buenos días. Bueno, primero yo propondría llamar las cosas por su nombre y como bien lo explicó Ramón Ricardo Arias en el programa Radar, esto no es una ley de incentivos, es una ley de privilegios. Es una ley de privilegios para un grupo de 5 inversiones turísticas multimillonarias que van a recibir el total de la inversión, o sea, los ciudadanos les vamos a estar pagando lo que ellos invirtieron, o sea que sus proyectos multimillonarios turísticos les salieron gratis en un momento en que las finanzas públicas están pasando dificultad y en que muchos panameños están pasando dificultad. Y con una deuda externa gigantesca. Exactamente. En el tema meramente, digamos, legal, entiendo que esta segunda ley, o sea, sí, como bien dijo Monchi, si la triquiñuela es crear esta segunda ley para enmascarar la primera, porque son exactamente iguales, la 122 que la 789, porque en la 789 ponen un párrafo de que los que se adhirieron o los que fueron certificados en la primera siguen recibiendo el 100% de la inversión. Entonces, si hubiese sido una triquiñuela, ya se sabe o ya nos confirmaron que este segundo proyecto también lo van a demandar por inconstitucional. Y siguiendo el mismo principio de que no existen fueros y privilegios, y siendo esta una ley de privilegios para personas que no necesitan más privilegios, pues debería ser declarada inconstitucional. La gran pregunta que yo le hago a Monchi, ya no como firmante de la carta solamente, sino también como analista, es qué posibilidades hay de que el presidente Laurentino Cortizo escuche el clamor de no solamente los ciudadanos que firmaron la carta, que son de distintas tendencias ideológicas, de distintas profesiones, que creo que representan un clamor ciudadano y la preocupación que hay de que se le esté regalando dinero a quienes no necesitan dinero. ¿Qué posibilidad hay que el presidente la vete? Porque, por ejemplo, con la ley del UNACHI, que era una persona, la rectora del UNACHI, no sabemos dónde reside su poder, pero este proyecto yo sí sé dónde reside el poder, o el sentido común dice dónde reside el poder, y es que varios de los grupos beneficiados, Mello Alemán, el grupo Eleta, Bern, son donantes del gobierno. Entonces, como bien explicaba Gabriel Silva cuando estaba hablándonos de los beneficios de su proyecto de conflicto de interés, aquí lo que estamos viendo claramente es el tema de la puerta giratoria. O sea, grupos económicos que donaron en campaña y lo donaron esperando que le devolvieran el favor, y efectivamente uno de los primeros proyectos que pasa al gobierno de Laurentino Cortizo es el 122, que luego cambia y enmascara con el 789. Entonces, ¿qué posibilidades ve Monchi de que si el presidente Laurentino Cortizo se enfrenta a la opinión pública para complacer a los diputados y reelegir a esta señora por tercera vez de la UNACHI, se enfrente ahora a grupos donantes de su gobierno y a grupos importantes dentro del PRD y dentro, digamos, de los poderes reales que están detrás del gobierno? ¿Qué posibilidades hay que el presidente vete? Bueno, yo no tengo una bolita de cristal que me advierta del futuro, pero sé que el presidente lo tiene muy difícil. Lo tiene muy difícil porque la trayectoria, tal como tú has explicado, lo de la UNACHI, por ejemplo, ha sido un ejemplo, lo de los corregimientos creados es otro ejemplo. Es decir, son situaciones condenadas por la sociedad que no tienen ni pies ni cabeza legal, real, social. Sí tiene pies y cabeza para los beneficiarios, que son 4 políticos, ¿verdad?, a los que se le está beneficiando de una manera o de otra. Ahora bien, el presidente tiene una opción en este momento, que es no sancionar la ley y dar un giro a la política de su gobierno,
Yo no sé si eso él lo considera. Todo el país sabe que ellos pretenden reelegirse. Este tipo de golpes en un país además con una tradición de no reelección electoral agrieta aún más esa posibilidad. Por lo tanto, yo creo que lo conveniente, lo que se debería asesorar al señor presidente es que no sancione esta ley. Pero eso es lo que se debería cómo deberían de asesorar al presidente. Pero vemos que ese asesoramiento que se le otorga al presidente, a mi juicio, y con todo perdón y respeto lo digo, es equivocado una y otra vez, ya sea por intereses propios, ya sea porque realmente no entienden la situación en la que están, porque están en muy mala situación. Yo quiero agregar, don Monchi, algo que también está pasando. Este fin de semana, representantes de la Cámara de Turismo piden que se defina también presupuestos y planes para promover el turismo en esos pequeños promotores de turismo a nivel nacional. Y sumado a eso, se han encendido las alertas ante un proyecto de ley sobre política general de turismo que prácticamente tiene enfrentado a empresarios y gremios del sector turismo porque se va a presentar una iniciativa, pero se desconocen los detalles de esa iniciativa. Y la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? O sea, realmente esto que hoy estamos analizando, este proyecto de ley que beneficia a un grupo específico, Pequeño o sea, ¿en qué momento, cómo lo hilamos y en qué beneficio nos trae al resto al resto del sector turismo en el país, tomando en cuenta que lo que se requiere en este momento es aumentar la llegada de turistas a este país y que vayan a los sitios donde están hoy día clamando por inversión, porque 2 años de pandemia prácticamente desapareció a esos pequeños promotores de turismo en todo el país. Bueno, esta ley 789, todavía no sancionada, no beneficia a ningún pequeño ni mediano empresario turístico. Por lo tanto, el impacto para dinamizar el turismo en Panamá es muy poco, pero en cambio el daño causado a el fisco es enorme, es gigantesco. Y piénsese que no existe ni un solo estudio, ni público ni privado, que justifique o dé sustento a esta ley 789. No lo existe, ni siquiera el Ministerio de Economía y Finanzas, que sería muy importante que el señor ministro de Economía y Finanzas se pronuncie, diga algo antes de que se cometa tan grave error que va a castigar la sociedad, de momento solo en 620 millones, pero estamos convencidos que va a ser mucho más. Y no se supone que cuando tú sacrificas ingresos fiscales, en este caso más de 600 millones, tú tienes que recibir algo en compensación a cambio. Sí, bueno, eso dice la ley. Por ejemplo, el director general de ingresos lo ha dicho una y otra vez con el tema de la gasolina, ¿verdad? Si quitamos el impuesto de la gasolina, si exoneramos ese impuesto, tenemos que crear una renta sustituta. En este caso, habría que crear una renta sustituta de 620 millones. Y si esa renta sustituta de 620 millones la volvemos a pagar los ciudadanos con nuestros impuestos, nos habrán causado un daño de 1.240 millones. Es que este es el problema. Es que es una ley que solo no beneficia a un grupo importante o a un sector de la economía. Eso no es cierto. Beneficia a un pequeñísimo grupo de inversores importantes. Que además, le quiero decir algo, la ley es tan extraña, es que no tengo otra forma de denominarla, que no dice si esos créditos fiscales se otorgan antes de la inversión, durante la inversión, ni tampoco dice cómo se va a fiscalizar que la inversión declarada sea realmente la que se hizo. O sea que realmente es una ley llena de falencias. Solo estas cosas que le estoy diciendo harían pensable que el señor presidente no la sancione
y que además mande eso a la Corte para que la Corte decida sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sería lo correcto. Lo otro le va a hacer daño a él, a su gobierno, a su partido, que está ahora precisamente en estas luchas internas por definir el poder dentro de la estructura partidaria. Y lo que han dicho los expertos en turismo es que en Panamá hay una especie de sobreoferta. Exacto. En ese rango de facilidades turísticas, y que lo que tenemos que hacer es incrementar la marca de país para aumentar la demanda de servicios turísticos en Panamá. Pero en eso estamos atrasados, sea por la pandemia o sea porque no hemos sido audaces. Costa Rica, Colombia, países cercanos nos están literalmente quitando el mandado en materia de atraer turistas al país. Entonces, ¿cómo? En el camino del desarrollo económico turístico estamos atrasados desde hace décadas. República Dominicana, Colombia, Costa Rica, que la tenemos aquí al lado. Por favor, nos llevan eso, no años, décadas de adelanto. Eso tiene explicaciones económicas que no sería el caso ahora entrar en ellas, serían un poco largos. El estilo de desarrollo panameño, que es una economía de servicio muy rentable, ¿verdad?, que es la que ha mantenido tan altos índices de crecimiento del Producto Interior Bruto, no han hecho necesario, como en otros países, el invertir en turismo, en el desarrollo turístico. Ahora que la situación se nos ha apretado como país, máximo ahora con la pandemia y la elevadísima deuda externa que hemos adquirido, hay que pensar muy rápidamente en turismo. Sí. Pero en turismo de verdad, es decir, en carreteras, en adecuamiento de playas, es decir, en inversiones, pequeños hoteles, no estas inversiones que además vamos a pagarla a todos los panameños, sin que el inversor ponga un centavo, porque se le va a devolver todo a través de los créditos fiscales. Esto es inaudito, de verdad. Don Mochi, tenemos la carta a la que hacía referencia a Fernando al inicio del programa y del análisis. La tenemos allí para compartir. Sobre todo, Fernando, tú la leías al inicio y mencionabas quiénes la habían firmado. Y aquí yo creo que hay que hablar de dos cosas. Lo que es legal, que es lo que ha estado tratando de explicar don Monchi, y yo le agregaría algo, lo que es inmoral. Porque supuesto. Aquí mucha gente se ha quedado callada y creo que eso hay que decirlo. Hay empresarios que hoy día no abren la boca porque no quieren golpear a un grupo o una familia específica. A mí eso me parece totalmente inmoral. Porque ¿con qué moralidad van a salir esos empresarios que hoy niegan una entrevista o una reacción ante esto tan aberrante, cuando nosotros lo que necesitamos es esto último que estamos analizando? Y cada vez que nosotros analizamos al final, ¿dónde está el plan general de inversión de un país tan maravilloso que tenemos? ¿Dónde está? ¿Consultado con quién? Es nuestra prioridad. Estamos mal económicamente, no hay generación de empleo, tenemos un país con un potencial turístico y todavía nosotros estamos priorizando beneficiar a un grupo y no pensar en el resto. Bueno, ahí está quienes firmaron. Mario Galindo, Leonor Calderón, Ricardo Bermúdez. Léanlo. Francisco Sánchez Cárdenas, don Monchi que nos acompaña hoy, Juana Camargo y otros. Que al menos tienen la moral de decir, nosotros no estamos de acuerdo con eso porque esto es ilegal y es inmoral. Así como inmoral fue en su momento, don Monchi, me tomo mi tiempito, porque aquí está, a mi lado está el señor que me asignó ese reportaje de Juan Ombrón en su momento. El señor Nando Martínez me asignó a mí, vaya a averiguar quién se va a quedar con Juan Ombrón. Y estoy segura que si Juan Ombrón se hubiese quedado en manos de quienes pretendían robársela, hoy tuviéramos carretera asfaltada. Ah, no, pero ahí está Juan Ombrón, sin carretera, sin agua potable, sin un buen servicio de electrificación. Ah, pero si eso hubiese quedado en manos de alguien que se pretendía quedar con esos terrenos, estuviese la inversión, no sé cuánta plata lo hubiesen invertido. Mi pregunta es,
¿hasta cuándo? Bueno, al menos algún grupo importante lo ha dicho. Creo que el sector turismo también está diciendo, espérense, que hay otros sectores que requieren también inversión. Pero no sé al final, don Monchi, no sé, Sabrina, si ustedes ven al presidente echando para atrás esta propuesta. Yo no lo veo echando para atrás, pero pienso que el deber de los medios de comunicación, como lo estamos haciendo y lo venimos haciendo, por lo menos en TVN, con este proyecto de ley, es decir los hechos. Y creo que Monchi ha sido muy específico y explícito con los hechos. Esto no tiene nada que ver con incentivar al turismo. Porque toda la infraestructura del turismo, los pequeños y medianos empresarios del turismo la están pasando muy mal. Si uno pregunta a la gente que verdaderamente está haciendo turismo en Panamá, están en contra de esta ley. Esto tiene que ver con beneficiar a 4 grupos económicos, nada más. 4 grupos económicos que son donantes del gobierno de Laurentino Cortizo. Y como decía Castalia, hay poca gente que habla de este tema. Hay pocos empresarios que han firmado, hay pocos medios que hemos abordado ampliamente el tema, pocos medios que hemos leído cuáles son los proyectos beneficiados, porque este es un país de gente cómoda. Nadie quiere pelearse con su primo, con su amigo, pero hay que decir las cosas como son. Y Panamá no está en la situación para estar regalando. Yo pensé que eran 470, Monchi me dice que son 620. 470, de momento. Sí, no está en la situación económica para estarle regalando 470 millones de dólares o más a quienes ya tienen demasiado, simplemente como una promesa por haber financiado la campaña, o como una situación de amiguismo, o como una situación de conflicto de interés o de corrupción. Yo le preguntaba a la nueva presidenta de la Cámara si ella piensa que esto es una forma de corrupción. Me dijo que esto es una forma, que esto no lo ve como una forma de corrupción, pero que definitivamente le hace muchísimo daño a los empresarios de este país. Porque se ven beneficiados en un proyecto hecho a su medida, en un proyecto que no hace sentido económico. No hace ningún sentido ni económico ni social para el país. Dice, si el señor presidente aprueba la ley, es un claro mensaje de que le vale la opinión y la incomodidad de los panameños, dice uno de nuestros oyentes y seguidores. Dice, ¿qué proyecto de ley que haya llegado a presidencia ha sido rebotado en los últimos meses? Ninguno, dice otro de los oyentes. El tema de hoy es muy puntual. Dice, saludos a Sabrina y a Don Monchi y a Nando Martínez. Yo quiero señalar algo o recordar algo que ya Sabrina ha dicho aquí varias veces, y es que el ministro Skilsen proviene de un grupo empresarial beneficiado con esta ley. Beneficiarios. Esto simplemente no debería ser. Ese es un conflicto de interés clarísimo, entonces, evidente, público además. Y refiriéndome a lo que acaba de señalar Sabrina, en el sentido estricto de la palabra no se puede decir que es corrupción, porque esta ley, valga la redundancia, legaliza el expolio. Así es. O sea, esta ley le da un carácter legal a un proceso que al final del camino significa la apropiación de recursos que podrían ser utilizados, hombre, en reparar calles para el turismo interno, en recoger la basura porque esta ciudad está fea y no pinta bien a muchos turistas, en inversión, en salud, en educación, en tantas cosas que el país necesita y que incluso podrían contribuir a beneficiar a los pequeños inversionistas que no tienen capacidad para financiar sus emprendimientos. Ese es el sector al cual hay que apoyar, porque los que tienen recursos, la familia para la cual trabajaba el señor Skilsen, tienen capacidad de salir al mercado y contratar financiamiento para sus proyectos, porque nadie le va a decir a un empresario que no invierta o que no construya o que no haga. Ahí tenemos el relleno de Amador. Es decir, aquí hay gente tratando de invertir, a veces no, con el desacuerdo ciudadano. Yo no estoy a favor del relleno de Amador, pero hay mucha gente buscando recursos para invertirlos en facilidades turísticas en el país.
Pero lo lógico es que esta gente busque el financiamiento y no se apoye en este polio, esta usurpación del dinero de todos los ciudadanos. Y sí, yo quisiera hacer un comentario sobre algo que dijo con toda razón Sabrina. Es decir, hay un silencio porque no se quieren pelear con los primos, con los amigos, con los socios, con otros empresarios. Efectivamente, ese silencio, para no pelearse entre ellos, lo que está alimentando es una pelea con el pueblo, con la ciudadanía. Y yo vengo insistiendo, dada la situación por la que está atravesando el país, que es mucho más grave de la que se reconoce, el desempleo es muy alto, y volver al 2019 como pretenden unos, que eso es la gran maravilla, es un inmenso error, porque ya en el 2019 la economía se desaceleraba rápidamente. Por lo tanto, lo que tenemos es que esperar que empeore la situación y no mejore en relación al 2019, ¿verdad? Y todo eso está alimentando situaciones que nadie en este país quiere, como son los estallidos sociales que hemos visto en Costa Rica, que hemos visto en Colombia, que hemos visto en Ecuador, que hemos visto en Chile. Porque esos estallidos sociales responden a las mismas causas que se están alimentando en Panamá. Y este proyecto es yo me atrevería a decir que es una especie de ofensa a la ciudadanía. Y yo le pido de verdad al señor presidente, no le conviene sancionar ese proyecto. No lo haga, por favor. Dice, todos se arropan con la misma manta, y comparto estos últimos comentarios sobre este tema. Saludos a la gente de Chiriquí que nos escucha. Estamos en sintonía. Lo que nos surge también es una ley de conflicto de intereses y estamos en desacuerdo con estos incentivos. No voy a mencionar las palabras, para un grupo. Basta ya. ¿Dónde quedó la ley? Ahí hay un tema de conflicto de interés por lo que ustedes están planteando. Bueno, esa ley también está en el pupitre del presidente de la República. Está la ley de turismo, que Sabrina correctamente ha llamado ley de privilegios y no de incentivos. Así está es. La ley de conflicto de interés que se aprobó al filo del final de la legislatura. ¿Y el ministro Skilsen ha hablado del conflicto de interés que tiene en esta decisión y él como ministro promover esta ley? No. En absoluto. TVN estuvo tratando de ubicar al ministro la semana pasada y se nos dijo que estaba de viaje. O sea, nosotros hemos estado buscando sus reacciones. Castalia, ojalá hable esta semana. Te escucho, Sabrina. Puedo decir que desde que empecé con este tema, con la ley 122, he invitado en innumerables ocasiones al señor Skilsen a radar y en todas ellas me ha salido como una excusa. Sí, eso es correcto. Nosotros también, Sabrina. Nosotros también lo hemos estado llamando. El funcionario que yo he perseguido es el señor Skilsen y hasta el día de hoy lo he perseguido, sí, se puede sentir acosado, pero jamás me ha dado la cara. Bueno, es el trabajo que hay que hacer y bueno, reiteramos la invitación al ministro Skilsen para dar las explicaciones al respecto. Bien, vamos a ir. Y él sabe perfectamente por qué no debe ser aprobado ese proyecto. Él lo sabe. Bueno, vamos a seguir haciendo el intento. Fernando, Sabrina, vamos a ir a nuestra primera pausa.